Bueno, tuve una niñez compartida viviendo con mis abuelos. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba muy pequeño, entonces fui a vivir con mis abuelos maternos. Viví con ellos hasta la edad de 12 años, luego me trasladé por temas de estudio a vivir con mi abuela paterna y era una mujer extraordinaria, digo yo, porque influenció mucho mi vida y pasé parte de mi adolescencia con ella, compartiendo, apoyándole en algunas quehaceres de la casa, pero sí me inculcó de manera muy fuerte el tema de ayudar al otro. Eso creo que ayudó para que yo decidiera estudiar para ser profesor. Entonces empecé a trabajar, a estudiar como me gradué de profesor, de maestro, de educación primaria. Y bueno, en esa búsqueda de querer superarme, de querer avanzar, tenía que salir del pueblo, porque en nuestro pueblo no podía continuar mis estudios universitarios. Y mi abuela, que nos desafiaba siempre a superarnos, me regaló 300 lempiras. Y con 300 lempiras decidí aventurarme y venir a la gran ciudad, que era Tegucigalpa, sin conocer a nadie. Una vez había estado en la ciudad, pero no conocía a nadie y puedo recordar cuando iba entrando a la ciudad y todo el tema de las luces, mi corazón palpitaba muy fuerte y tenía 300 lempiras. Y la idea era encontrar trabajo en la ciudad y comenzar a estudiar. Y bueno, llegué a la ciudad. Y bueno, tuve que buscar un hotel de muy bajo costo porque esos 300 lempiras tenía que ayudarme hasta conseguir trabajo. Pero lo hice y bueno, ahí empezó mi travesía y fue bonito. Al final, cuando veo hacia atrás, lo disfruto porque me parece que eso me ayudó a hacer lo que yo soy hoy. Uno de mis primeros trabajos acá fue justamente con campesinos en zonas rurales muy cercanos a Tegucigalpa y que fue una experiencia, la verdad, lindísima porque era como ayudar a grupos campesinos, grupos de las comunidades, a aprender a leer y escribir, temas de salud, para proteger la salud de los niños con programas de supervivencia infantil, programas de agricultura. Y, y, y creo que ver que eran comunidades muy cercanas a la capital de la República, pero eran comunidades muy pobres, eso pues siempre provocaba como reflexión de la inequidad, de una legislación que no es justa, que no potencia a los más pobres y que a veces solo está pensando en los ricos. La iglesia decide iniciar un proyecto y justamente en Nueva Suyapa, una comunidad que en ese momento era de las comunidades más violentas en Honduras, en un contexto bien difícil, una comunidad que crece y nace donde fue el basurero de la ciudad. Entonces, eso por sí solo ya generaba muchos problemas sociales y la iglesia me pide a mí que, ok, vamos a iniciar ese proyecto, pero queremos que vos estés ahí. Y ya en ese momento quizás estaba pensando pues seguir avanzando en mis estudios, haciendo otras cosas, pero al final acepté el reto. Ya para ese tiempo me había casado, decidí ir un año. Dije, un año voy a ir a Nueva Suyapa. Y ese año se convirtieron en 18 años. Y era un año ir a trabajar a Nueva Suyapa, pero la verdad es que rápidamente nos enamoramos de la comunidad. Una comunidad increíble. Y creo que, y eso es importante decirlo, porque creo que Nueva Suyapa para nosotros significó como un reencuentro con nuestra fe. Ese lugar que no tenía agua, ese lugar que las calles eran terribles y que teníamos que ir en unos carritos, no habían buses, eran unos carros pequeños y tener que ir ahí, pero fue como el encuentro con Jesús. ASJ le debe en parte también a Nueva Suyapa, porque creo que ese contacto que tuvimos los Berbeck con nosotros de ver la realidad, creo que nos inspiró, nos fortaleció nuestra pasión
de querer construir una sociedad más justa. Son muchos factores que contribuyeron a que llegáramos donde hoy estamos, pero yo creo que uno de ellos es la amistad, la relación, cuando hay una relación de confianza, de transparencia, pero cuando hay una visión compartida, o sea, ¿qué es lo que quiero? Nosotros, aunque parezca un poco chistoso, pero coincidíamos muchísimo, ¿verdad? Alan siempre decía que éramos hermanos de diferentes mamás. Pero esa es una cosa, pero lo otro también es interesante porque teníamos un poco orígenes diferentes, dos culturas diferentes, ¿verdad? En mi caso, de un hogar desintegrado, que no había una familia, con una situación de pobreza bastante significativa, los bebés un poco distintos, pero ellos decidieron venir acá y ellos decidieron moverse a Nueva Suyapa. Entonces ya esa acción, también pudiendo tener otra condición, pero decidir, ya eso creo que era ya un elemento que nos unió. Y el caminar juntos y las dificultades, nuestros primeros proyectos. Y claro, me emociono porque solamente pienso en cuando en nuestros orígenes, soñar otra Honduras después del huracán Mitch, y hacer algunas cosas locas. El Día Nacional de Oración, creyendo que éramos los líderes de la iglesia evangélica en un contexto donde no nos aceptaban a nosotros, pero logramos juntar un grupo de líderes y nos reuníamos a desayunar. Y nosotros lo que hacíamos era pagar el desayuno. Ese era nuestro gran aporte mientras ellos hablaban. Pero lo interesante es que ellos creyeron en nosotros. Y también para mí eso tiene valor, porque a veces uno tiende a juzgar a los demás y uno tiende a creer que cuando uno tiene una visión, que uno la tiene y que los demás no, pero siempre pienso cómo estas personas que eran mucho mayores que nosotros, pero que eran líderes aquí en el país, don Gautama Fonseca, don Dante Gabriel Ramírez, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, que nos atendía a veces en el aeropuerto, en medio de todas sus ocupaciones, y nosotros, dos muchachitos inquietos, creo que ni físicamente inspirábamos porque éramos flaquitos, pero aún así nos escuchaban y nos dieron tiempo, nos dedicaron tiempo para soñar, para creer, y yo creo que eso fue importante. Y otro elemento creo que también fue como la perseverancia y que nos equivocamos, pero que estábamos claros en nuestra cosa y volver a empezar, porque hay muchos que creen en nosotros. Y hoy, a pesar de que el país ha vivido momentos muy difíciles, y que la sociedad se ha polarizado y que está polarizada, y ahora más por otros factores, nosotros seguimos teniendo la capacidad de juntar, la capacidad de reunir. Bueno, primero estaba nervioso cuando ya vi la copia del libro, porque fueron tantos años de entrevistas y mientras el escritor me entrevistaba muchas veces lloré, muchas veces me enojé y hubo en algún momento que ya no quería que me siguiera preguntando, porque era como recrear algunos momentos difíciles que he vivido a lo largo de estos años. Yo quería contar las cosas lindas, bonitas, pero él insistía también en escuchar todo. Eso por un lado, pero el saber que mucho de lo que yo decía lo validaba entrevistando a otra gente, a mi familia, a mis amigos, los vecinos, entonces era eso. Cuando por fin pude tener el libro, tenía mucho temor y tengo que confesar que empecé a leerlo y de repente paré y ya no quería seguir porque tenía duda de si había logrado captar la realidad, la experiencia real. Pero al final lo leí y al final la conclusión fue positiva. No todo el libro, o hay algunas cosas que de repente no recoge quizás la forma como yo lo pude haber dicho, pero lo entiendo perfectamente. Dos, pues es que las vivencias nuestras
han sido difíciles, complejas, y como yo digo, no todo lo hicimos bien, ¿verdad? A lo largo del caminar, como todo en la vida, nos equivocamos. Y creo que hay algo, un elemento importante que creo que todavía persiste en ASJ. Yo creo que también tenemos que ser vulnerables y parte de esta construcción es decir la realidad. Y estoy satisfecho. Ojalá logre inspirar a alguien. Creo que procuramos ser humanos, no es como que somos superhéroes, somos personas que tuvimos un llamado, yo creo, y seguimos avanzando y seguimos teniendo luchas, pero es que al final, si lo reflexionamos bien, así es la vida. Y decidimos aventurarnos en una gran hazaña, que era depurar y transformar todo el sistema de seguridad de un país. Y lo digo y me río porque me parece como un poco, sí, este país de nosotros tan bello, que amamos y que nos inspiraba, pero que tenía tantos problemas. Y decidimos hacerlo. Obviamente tocar esto implicaba tocar intereses muy fuertes. Y yo creo que fue bueno que no sabíamos toda la dimensión, porque si hubiéramos sabido toda la dimensión de lo que implicaba, de repente no lo hubiéramos hecho. Pero bueno, sabíamos una parte y eso nos sirvió para hacerlo, para soñar. Y 6.000 policías salieron de la institución. Construimos un nuevo sistema de formación policial, un nuevo sistema de formación policial, nuevas instalaciones, darles un salario digno, un trato digno a los policías, pero el que era malo, pues que tenía que salir, pero también denunciar la gran corrupción. Policías, altos jerarcas policiales que eran agentes del narcotráfico en Honduras y después dieron su testimonio cuando fueron extraditados a Nueva York. Los testimonios claves fueron de policías que nosotros depuramos y creo que el país es diferente. En ese momento la tasa de homicidio en Honduras era de 86 por 100.000. Y cuando empezamos a construir eso, proyectamos en 10 años llegar a 28. Y hoy la tasa de homicidio es 28. Y yo sé que no, de repente el gobierno no lo reconoce, pero uno puede sentir la satisfacción que la contribución de ASJ, de todos nuestros equipos, de todos nuestros colaboradores, de todos los que creyeron en nosotros, está ahí. Yo creo que nuestro trabajo es como generar contrapeso. ASJ es un nombre que representa credibilidad, que genera confianza, que permite articular, que permite el reencuentro entre diferentes expresiones de fe, entre diferentes visiones de país. Quizás permiten la construcción de algo nuevo. Porque yo digo, hace casi 30 años atrás, en condiciones diversas, sin conocimiento, sin contacto, creamos esto. Y ahora, pues tenemos conocimiento un poco, tenemos relaciones, tenemos confianza y es lo que va por delante. Ojalá podamos inspirar a otras personas en cualquier otro lado del mundo, quien lo lea, a pensar de que todos somos capaces de impulsar cosas grandes.